Hola mis queridos, hoy haré una botella decorada. Son muy bonitas y siempre alegran un rincón de la casa. Solo vamos a necesitar muchas ganas de crear. Como imagen disparadora apareció un desierto y luego objetos que tuvieran cierto toque tribal y al mismo tiempo moderno. Y este fue el resultado. Te invito a relajarte y ver el proceso. Luego de la intro comenzamos. Cuando nos ponemos en acción dejamos las excusas y descubrimos que sí se puede y nos empoderamos. Bienvenidos al canal de Luciérnaga Fantástica. Si te gusta, déjame tu like. Ayuda a que el video sea encontrado por muchas más personas. Gracias por ver. Comienzo haciendo una cartapesta con papel higiénico. Utilizo 70% de cola de carpintero mezclada con 30% de agua. La idea es lograr textura sobre la botella. Para eso, corto en trozos y arrebujo el papel. Una vez colocado, aprovechando su humedad, lo empujo suavemente con la pinceleta, amontonándolo un poco por zonas. Presiono con suavidad para que el papel no se rompa al colocarlo y cubra todo. Terminado esto, dejo secar y procedo igual con la base de la botella. La botella está seca. Seguiré trabajando con más papel, pero de otra manera. Primero voy a darle a modo de fijación una mano liviana de gesso casero. Tomo una cucharita medidora con enduido plástico y le agrego el equivalente a una cucharadita colmada de cola de carpintero. Mezclo bien y cubriré la botella con pinceleta. Esto fijará muy bien la cartapesta para poder seguir trabajando con más papel. Porque si sigo pegando papel para detalles sobre la cartapesta, que también es papel, lo más probable es que se pegotee, se ablande el papel de la cartapesta, se me rompan los hilos de papel que luego haremos, se pegoteen los dedos sobre el papel, ¿se comprende? Aclaro, el enduido plástico en otros países tiene diferentes nombres, por ejemplo en España es Aquaplast, masilla en otros países, tapaporos o resanador de paredes. Es lo mismo en diferentes países. Seca la botella, quiero que observes este detalle que le hice con hilos de papel higiénico. Suelo hacer cantidad y reservarlos para algún proyecto. Aquí tengo hilos de papel guardados, es fácil hacerlos. Esta vez preparé una solución de más cantidad de agua que de cola. Una pizquita de cola nada más, porque no tiene que quedar muy pegajosa, cuestión que no se nos pegoteen tanto los dedos. Tomas una tira de papel higiénico, mojo una pinceleta con la solución de cola y agua y humedeceré apenas mis dedos y enrollaré el papel hasta transformarlo en un hilo. Apenas humedecer mis dedos, si los mojo demasiado el papel se romperá. Ya hecho el hilo, vuelvo a humedecer mis dedos con cola, enrollo y dejo secar. Se endurecerá lo suficiente para usarlos sin que se deshagan. Siempre digo que podemos hacer lo mismo con diferentes materiales. En este caso usaré estos hilos de papel higiénico, pero lo que haremos a continuación podemos hacerlo también pegando, por ejemplo, hilos, cordones o haciendo hilos de porcelana fría, y así te doy varias opciones, o pasta de secado al aire. La diferencia es que los hilos de papel higiénico le aportan más rusticidad al trabajo. En cambio, si lo hacemos con los materiales que te acabo de mencionar, quedará una terminación un poquito más delicada, más fina según el caso. No es lo mismo hacerlos de porcelana fría, que queda mucho más delicado, que hacerlo, por ejemplo, con un cordón más rústico o con papel, como en este caso. Ay, perdón, vino el sodero, tuve que interrumpir, ahora vuelvo. Ay, perdón, me resultó muy gracioso. Dejo un poquito de cámara para que veas cómo los hago y seguimos con otra cosa. Aquí tengo en este envase un gesso ya preparado. Lo hice con dos partes de enduido plástico, una parte de cola de carpintero pura, pero como está un poquito seco, no seco sino duro, le agrego esta misma cola aguada que tengo aquí, 70% de agua con 30% de cola de carpintero tiene ese envase, y mezclo como para ablandarlo un poquito más. Esto es lo que voy a utilizar para pegar esos hilos a la botella. Mezclo todo muy bien. Aquí te muestro la botella. Voy a darle continuidad
a lo que quedó inconcluso. Es muy sencillo. Primero mido, ahí quiero empezar, coloco un poquitito de este material pegajoso en donde quiero que pase el hilo, lo apoyo luego y una vez que lo tengo apoyado empiezo a girar, a darle la forma que más me guste, hago un tramo y luego lo fijo de nuevo con esa solución de gesso casero. Y por el momento no hablo más y te dejo mirando cómo lo hago. Aquí ves, dejé secar, estoy casi a la mitad. Es simplemente ir girando el hilo alrededor de la botella y dándole algunas ondas y algunas separaciones. Porque tenés que dejar secar un poco cuando llegaste hasta la mitad para trabajar más cómodamente. Sobre todo yo que estoy delante de una cámara y tengo que poner el trabajo de frente. Aquí enrollo el papel, le doy forma de espiral y en algunas zonas abiertas voy a colocar estos espirales como en una continuidad con el resto del trabajo que quedan muy bonitos. También lo utilizo mucho para acomodar el papel sobre la botella en caso de que sea necesario. El espiral está apretado, luego cuando lo coloco lo comienzo a abrir con el palito y con los dedos. Una vez que coloqué la forma que a mí me gusta y queda como a mí me gusta, le voy a colocar de nuevo con la pinceleta un poquito de gesso, lo voy a distribuir bien y así voy a lograr dos objetivos. La primera pasada de gesso es para pegar, la segunda es para fijar y endurecer. Yo creo que la gracia del trabajo está
en que no repito las fórmulas. Por ejemplo, en este costado voy a colocar una espiral, pero una espiral grande. Y me gustó cómo quedó. Aquí estoy en la parte delantera de la botella. ¿Por qué digo delantera? Porque esto en realidad es una base para lámparas. Habrás visto que tiene un agujero para pasar los cables. Yo te estoy mostrando el proceso de la decoración, pero vos podés elegir entre hacer un velador de botellas o una botella decorativa. Parto desde aquí y agregaré otro rulo grande en la parte frontal de la botella porque me gustó mucho esa idea que hice al costado. Y así me queda la botella. Decidí no colocarle más nada. Vamos a dejar secar todo esto muy pero muy bien para que se fije. Aprovecharé ese poquito de gesso que me queda en el envase y voy a pasarlo por toda la botella. Esto le dará una protección súper extra ante la duda de que quede algún hilo sin proteger. Lista para pintar, le doy una mano de blanco acrílico a toda la botella. Dejo secar. Colores que utilizaré para empezar: turquesa, azul cobalto, blanco y celeste bahía. Le agrego al color un par de gotas de glazing medium retardador para alivianar la pintura y que no seque rápido. Además la hace algo translúcida. En lugar de glazing podemos utilizar agua también. Según el caso, mojo el pincel en agua. La idea es que los colores no sean plenos, sino algo translúcidos. Empiezo por turquesa. Haberle colocado estos cordones de papel termina creando zonas cerradas y abiertas. Busco una zona para aplicar este color. Trato de estirar la pintura para que se vean esas preciosas texturas. Solo me preocupa llegar bien a tapar los bordes de los cordones de papel. La parte de arriba no interesa si se mancha o no, porque luego aplicaremos otra cosa.
momento de relajación total. Solo intervendré si es estrictamente necesario. Se me juntaron dos zonas del mismo color, porque esto es un laberinto. Llego hasta ahí y aplico azul. Seguiré pintando en la zona que estoy señalando. Lo que estoy haciendo es intercalando estos colores, no están uno al lado del otro. Si bien aquí se ven casi iguales, no lo son, porque esto es una base. Luego enriqueceré visualmente todo el trabajo dando otros colores. Uso este celeste más claro, poca carga en el pincel y voy estirando el color. El pincel está sucio, lo mojo y aplico el color en esa zona de la espiral. Y lo estiro. La idea es que en lo posible cada color esté en su zona, tratando de que no se toquen entre sí. Cuando noto que la espiral o camino me lleva al mismo color, porque es como un laberinto, es que ahí aplico matices más claros o más oscuros. Como esta zona era celeste, la sigo ahora con azul cobalto, aprovechando que la brecha entre color y color, la brecha misma de los papeles que hice como límite, es más estrecha, y mezclando siempre los dos colores en las transiciones, difuminando, mezclando. Agrego a la paleta azul cerúleo y quiero que observes cómo voy jugando con el color, llevándolo de más intenso a más pálido o más claro, simplemente dejando correr el pincel hasta que se vacíe. Naturalmente, si le coloco más agua, se va aclarando, se ve más pálido, y si lo dejo puro, se ve más intenso. Juego con los colores, por ejemplo le puedo agregar un pequeño matiz de turquesa. Ya estoy en la parte final de esta base que estoy haciendo. Falta el cuello y ahí alterno algún celeste, algún verde agua, con un azul cobalto o un azul ultramar también puede ser. Entonces los colores se van alternando. Queda así muy bonito. Ya así se ve lindo. Ahora vamos a ir a la parte de más matices, más colores.
Hasta ahora todos colores fríos. Ahora vamos con algún cálido. Con naranja. Observa lo que hago. Primero lo preparé con un poquito de agua para que corra. Coloco el naranja en este sector y tengo a mano un trapito húmedo y voy a difuminar directamente con el trapito. A quitar el exceso de pintura. Y observa cómo queda. Con esas texturas debajo queda muy bonito así. Y fíjate que con tan poquitos recursos le estamos dando a esta botella un toque de sofisticación. Aquí estoy en el frente de la botella y sigo con el naranja. Y aquí volvemos al mismo concepto. Si quiero lograr un naranja intenso, cosa que no quiero en este momento, lo agúo un poquito y paso el pincel. Si quiero un naranja más intenso, entonces ahí le agrego menos agua. Primero marco el color, generalmente trabajo así, marco el color porque estoy diseñando en la medida que voy haciendo y luego decido si le pongo naranja más intenso en el centro o no. Son decisiones que van apareciendo a medida que te vas metiendo en el trabajo, porque una se va metiendo, es un viaje intronáutico este. Aquí preparo un poco de fucsia aguado y le voy a dar un toquecito a esta espiral azul, un flotadito así, en espiral. Por ejemplo, esta franja azul, la que se ve arriba, me parece demasiado todo azul. Entonces, por ejemplo, puedo darle arriba un fucsia aguado y se me transforma en un color violáceo. Luego lo puedo aclarar dándole un poquito de blanco, entonces se va a ver morado en algunas zonas, en otras azul. Vamos jugando con los colores, logrando matices, que no sea todo igual, es decir, que cada segmento que estoy pintando tenga ciertos matices, porque eso es lo que le da riqueza visual al proyecto. Preparé oro rico, recuerdo que siempre estamos trabajando con acrílicos, muy diluido en agua, y lo paso en las zonas donde coloqué los naranjas, los tostados. Se ven como tostados más que como naranjas, así muy suavecito, y en alguna zona que me guste, pero no mucho. Sobre todo es para resaltar más, darle más vividez a esos naranjas que ya he colocado. Entre cobres y dorados voy pasando el pincel con poquísima carga, casi seco, en algunas zonas de las superficies azuladas. Esas extensiones grandes que se ven de azules, al pasarle el pincel, hace que resalten las texturas del papel. Y también generamos sombras, luces. Eso es lo que le da esa riqueza visual al trabajo, como decía antes. Utilizo cola de oro, que es el pegamento que se usa para dorado a la hoja. También puede ser pegamento multipropósito, que es el utilizado para pegar foil, que no es lo mismo. O puedes utilizar el método que comúnmente usas. Voy a trabajar por tramos encolando estos hilos, dejando secar a punto mordiente, para luego hacerle un dorado a la hoja. Coloco en una tapita un poquito de pegamento y con mucha paciencia y este pincel voy a pasar en la superficie de los hilos. Hago un tramito, pongámosle la mitad o un cuarto de la botella. Aplico la cantidad justa de pegamento, no que me chorrea a los costados porque es muy pegajoso y quiero que el dorado quede solamente en el hilo.
Ese es el cuidado básico que hay que tener. También podemos utilizar, por ejemplo, una esponjita y así con mucha suavidad ir aplicando superficialmente, que no toque el pegamento la pintura abajo, solamente el hilo. Utilizo pan de oro y no foil, que no es lo mismo, dorado, porque es más vistoso y brillante que el foil, es otra cosa. Tengo este pack de 40 hojas, dura muchísimo, cuidado de no tener un ventilador encendido cerca, ni corrientes de aire fuertes porque es muy delicado y volátil. Voy tomando el pan de oro delicadamente, separo una hoja, lo demás lo guardo, y lo voy cortando en trocitos pequeños y voy cubriendo todas las zonas donde coloqué el pegamento. O cortándolo delicadamente con una tijera en tiritas finas e ir llevando el surco de todos esos hilos para desperdiciar menos. De todas maneras, todas esas escarchas que sobrarán luego, las guardo en un frasquito y las utilizo para otro tipo de trabajos con resina, por ejemplo. Viene muy bien para escarcha de resina. Una vez colocado el pan de oro, es importante masajear suavemente con los dedos o con una esponja para que fije bien en toda la superficie. Dándole masajitos para un lado o para el otro, es inevitable que lo que sobre se empiece a desprender. No hay problema, la idea es que se salga todo aquello que sobra, porque si no esperamos que se seque bien, va a perder ese brillo, se va a mezclar con la cola, vamos a hacer lío. Dejé secar aproximadamente media hora y ahora retiro lo más grueso con esta misma esponja o puede ser con un pincel de cerda, que es bastante efectivo, mucho más efectivo que un pincel blando, por supuesto. Nos van a quedar residuos. Ahora te muestro un truquillo que yo utilizo para quitar bien, porque claro, son cordones muy finos y necesito que los bordes estén bien definidos. Como ves, ya retiré lo grueso con la esponja, pero quedaron residuos. Masajeo bien para que este pan de oro quede bien adherido. Para ir quitando con precisión todos los sobrantes alrededor de los hilos, utilizo esta herramienta que me parece genial. Es un pincel fino que tiene hilos metálicos. Me vino con un pack de herramientas para hacer, por ejemplo, alfarería o trabajos con cerámica en frío. Ideal para este tipo de trabajo porque desprende todo muy rápidamente. Si no tenemos este tipo de cepillo metálico o pincel metálico, podemos utilizar un pincel de cerdas bien duras, porque hay que ir raspando y quitando todos esos sobrantes, porque el pan de oro es tan fino, tan sensible, que aunque no tenga pegamento, se adhiere un poco, pero lo sacamos fácilmente así, y así haré con toda la botella. Y van a quedar pequeñas partículas que las voy a barrer con un pincel común, para limpiar todo y que quede bien despejado. Siempre hay que hacer correcciones en este caso, porque no olvidemos que esto es papel, es rugoso, y en lugar de corregir con el mismo dorado, en las partes donde quiero resaltar y darle un poco más de luz, le agrego pan de oro pero plateado en algunas zonas. Aquí me encuentro colocando el pegamento, tocando suavemente con una esponjita en las zonas donde voy a querer ese plateado. Ya con el pegamento en punto mordiente, aplico en algunas zonas estratégicas, no en todo. Quiero darle unos toques de luz por aquí, por allá. Por último, y para darle un toque que me gusta, en la parte céntrica de los espirales, esos dos grandes espirales que había hecho, coloco cola de oro. La dejo orear un ratito para que quede en punto mordiente. Y ahí voy a colocar escarchitas, esas que me sobraron y que tengo en el vaso, las voy a ir pegando por ahí arriba, no cubriendo todo, que se note que son escarchas.
Y el mismo trabajo que hice en el centro de la botella lo voy a hacer en este espiral hermoso que está al costado. En un bazar chino encontré estos cristales que son para maquillaje, son autoadhesivos. Voy a aprovechar algunos, los voy a cortar y los colocaré así muy moderadamente en algún punto que me guste. En el pico de la botella colocaré uno y haré algún detalle en un costado y en el otro bien visible. Adhieren perfecto, pero si no adhieren, los podemos pegar con pegamento universal, transparente. Y aquí está la botella terminada. Le intensifiqué los colores tostados cobrizos. Realmente quedó de tienda. La elección de colores entre fríos y cálidos, con esos toques de tostados y cobres dorados, le da una reminiscencia de objeto arcaico y al mismo tiempo un toque de modernidad. Si te gustó la clase, te invito a dejar un like, ya que ayuda al algoritmo de YouTube para que el video sea visto por otras personas, ya que aumenta la visibilidad de la clase en el sitio, lo que se conoce como algoritmo. Si querés ser miembro del canal, para apoyarlo toca el botón unirme, que se encuentra entrando al canal o debajo de cada video. Al tocar no te unes, sino que podés leer los detalles de cada nivel de membresía y optar. Los animo a seguir explorando su creatividad, a desafiar los límites de lo convencional y a seguir buscando la belleza en todas las cosas. Nos vemos en la próxima aventura creativa. Besos.